Un multimillonario árabe compra a una madre soltera en una subasta para tener un hijo, pero lo que descubre después lo deja impactado. Antes de empezar la historia, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad la ves? Disfruten la historia. Leila era una joven que enfrentaba innumerables dificultades con su hijo, Ayman. Sin más opciones, decidió participar en una subasta inusual donde las mujeres eran subastadas como objetos, y sus empresas compradas por hombres ricos y poderosos. Para ella, no era una opción, era su única oportunidad. Sentada en un rincón del lujoso salón, Leila sintió el peso aplastante de las decisiones que la habían llevado allí. Su corazón latía erráticamente, cada latido lleno de miedo e incertidumbre sobre lo que le esperaba. Pero no dejaba de pensar en su hijo, Ayman, que estaba al cuidado de su vecina anciana esa noche. Las facturas atrasadas, la inminente amenaza de desalojo y las noches en que Ayman se acostaba con hambre la habían llevado a tomar esta decisión impensable. El organizador del evento, un hombre con un traje impecable y una sonrisa forzada, se acercó a ella para darle instrucciones. Recuerda, Leila, mantén la compostura, sonríe y no mires directamente a los invitados, le indicó antes de marcharse. El salón estaba lleno de hombres elegantemente vestidos, observando a cada mujer como si fueran obras de arte invaluables. Leila sintió un nudo en la garganta al oír su nombre. Lote número 23, anunció el organizador con su voz teatral y calculada. Le temblaban las piernas al subir las escaleras hacia el escenario iluminado. Las intensas luces la cegaron momentáneamente, y el calor de los focos le hizo sudar la frente. Intentó mantener la cabeza alta, pero sintió las miradas depredadoras clavadas en ella. Una auténtica belleza exótica, continuó la organizadora, usando adjetivos que la hicieron sentir aún más expuesta. La multitud murmuró en señal de aprobación. De repente, una voz profunda y autoritaria resonó en la sala. $1 millón. La sala quedó en completo silencio. Todas las miradas se dirigieron a un hombre de piel bronceada y mirada penetrante, sentado en la última fila. Irradiaba un aura de poder y autoridad. Kareem Al-Fayed, un magnate árabe conocido por su riqueza y discreción, había presentado su oferta. El organizador, sorprendido por la suma inicial, repitió la cantidad para confirmarla. No hubo más ofertas. Vendido, anunció con una sonrisa de satisfacción. Leila sintió que le flaqueaban las piernas, pero mantuvo la compostura al bajar del escenario. Su vida acababa de cambiar para siempre. Kareem se acercó a ella con una mirada seria e indescifrable. Necesitamos discutir los términos, dijo con calma, extendiendo la mano para guiarla. Leila dudó, pero lo siguió a una sala privada, donde se decidiría oficialmente el destino que había sellado en el escenario. La habitación era espaciosa y estaba elegantemente amueblada. Kareem le indicó a Leila un sillón para que se sentara. Se acercó a una mesa cercana y cogió un sobre que habían dejado allí con anterioridad. Aquí está el contrato, dijo, entregándoselo a Leila. Léalo con atención. Leila tomó el documento con manos temblorosas. El silencio en la sala era ensordecedor mientras leía las primeras cláusulas. Su respiración se hizo más pesada al llegar a la sección principal. ¿Quieres que tenga un hijo y te lo deje?, preguntó con voz temblorosa. Kareem se cruzó de brazos y asintió. Necesito un heredero. Después de que nazca el niño, te irás. El contrato lo deja muy claro. Leila se puso de pie, invadida por una oleada de indignación y miedo. No puedo hacer esto. No abandonaré a mi propio hijo. Kareem entrecerró los ojos, pero su voz se mantuvo firme. Sabías en qué te metías cuando entraste en esa subasta. Ya no hay lugar para el arrepentimiento. Esto es inhumano. Leila replicó, agarrando el contrato con fuerza. ¿Crees que puedes comprar un hijo y descartar a la madre? Kareem dio un paso al frente, su presencia dominando la sala. Pagué $1 millón por ti, Leila. Esto no fue un capricho. Ahora no tienes opción. Leila sintió que se le aceleraba el corazón. Sabía que estaba atrapada en una situación de la que no podía escapar fácilmente. Kareem dejó un bolígrafo sobre la mesa frente a ella. Firma el contrato. Una vez que nazca el bebé, recibirás el dinero y podrás seguir con tu vida. Leila miró fijamente el contrato,
con las manos temblando de ira y desesperación. Pensó en Ayman y en el sacrificio que estaba haciendo para asegurar su futuro. Las lágrimas amenazaron con caer, pero las contuvo. Esto no está bien, murmuró, sentándose de nuevo. Kareem se inclinó, con la mirada intensa. Lo que está bien o mal no importa aquí. Lo importante es que cumplas el acuerdo. Leila sabía que no tenía otra opción. Con el corazón apesadumbrado, tomó la pluma y firmó el contrato. Kareem tomó el documento y dijo, muy bien. Mañana por la mañana te haremos los exámenes médicos necesarios y te llevaremos a mi mansión. Descansa un poco. Salió de la habitación, dejando a Leila sola con sus pensamientos y arrepentimientos. Miró su firma en el contrato, sintiendo como si hubiera sellado su propio destino. Al día siguiente, una limusina la esperaba frente al pequeño apartamento donde vivía. Despedirse de Ayman había sido breve y doloroso. Ella le había dicho que necesitaba trabajar lejos durante unos meses y le había prometido llamarlo en cuanto pudiera. El niño, inocente e inconsciente, lo saludó con una sonrisa segura, ajeno a lo que su madre estaba padeciendo. El viaje a la mansión transcurrió en silencio. Leila miraba por la ventana como el paisaje desértico daba paso gradualmente a estructuras modernas y lujosas. Al llegar, la majestuosidad de la propiedad la dejó sin palabras. Las altas puertas de hierro se abrieron para revelar jardines inmaculados y una mansión que parecía sacada de un cuento de hadas. Kareem esperaba en la entrada, con la expresión más seria que nunca. La acompañó al interior, explicándole brevemente las habitaciones y las normas de la casa. Se respetará su privacidad, pero espero que cumpla con su parte del acuerdo sin cuestionarla, dijo antes de dejarla al cuidado de una empleada llamada Amira. Amira, una amable mujer de mediana edad, acompañó a Leila a su habitación. El espacio estaba amueblado con una decoración elegante y tonos suaves, un marcado contraste con la sencillez de su vida anterior. Sobre la cama había ropa y accesorios seleccionados para ella. Si necesitas algo, estaré cerca, dijo Amira con una cálida sonrisa. Leila le dio las gracias, pero no podía quitarse de encima la sensación de ser una extraña en aquel lugar. Esa noche, mientras contemplaba el horizonte desde el balcón de su habitación, sus pensamientos se dirigieron a Ayman. El dolor de estar lejos de él era sofocante, pero tenía que creer que estaba haciendo lo mejor para asegurar su futuro. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Karen. Mañana visitaremos a mi médico de confianza, le informó antes de irse. Leila asintió en silencio. El peso de su decisión se hacía más pesado a cada instante, pero ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, Leila se despertó temprano. El silencio de la mansión la inquietaba más que la reconfortaba. Su primera noche allí había sido en vela, llena de pensamientos incesantes sobre lo que le aguardaba. La cama era suave, las sábanas de seda, pero el peso de la realidad hacía imposible encontrar la paz. Pronto, Amira llamó a la puerta para acompañarla al médico de Kareem. El recorrido por la mansión estuvo marcado por su evidente lujo. Pasillos adornados con alfombras persas, cuadros de artistas de renombre y amplios ventanales que mostraban los jardines meticulosamente cuidados. Leila apenas tuvo tiempo de contemplarlo todo antes de subir a la limusina que las llevaría a la clínica. El consultorio médico se encontraba en un edificio moderno en el corazón de Dubái. El doctor Ibrahim, un hombre de semblante tranquilo y voz tranquilizadora, recibió a Leila con profesionalismo. Tras examinarla minuciosamente, declaró que todo estaba en perfectas condiciones para iniciar el proceso de fertilización. Leila asintió en silencio, intentando disimular su inquietud. Kareem permaneció distante durante todo el procedimiento, observando desde lejos con su habitual postura serena. Para él, esto era solo un paso más hacia el cumplimiento de sus responsabilidades. Pero para Leila, fue un doloroso recordatorio de que, al final de esos 9 meses, se enfrentaría a la angustia de dejar atrás una parte de sí misma. De vuelta en la mansión, Leila intentó distraerse explorando el lugar. Cada habitación parecía más extravagante que la anterior, como si la riqueza de Kareem no tuviera límites. Había una biblioteca con estanterías del suelo al techo, una piscina cubierta rodeada de columnas de mármol y una sala de música llena de instrumentos exóticos. A pesar de su esplendor, la mansión parecía vacía, casi desalmada.
Leila notó que, aunque Kareem vivía rodeado de belleza, su vida parecía marcada por una profunda soledad. Rara vez sonreía, y sus escasos gestos de cortesía eran fríos y calculados. Durante los primeros días, Kareem limitó sus interacciones con Leila a cuestiones prácticas. Se aseguró de que todo se ajustara al contrato, pero nunca intentó establecer una conexión personal. Leila, por otro lado, se sentía cada vez más fuera de lugar. Pasaba las noches mirando al techo, preguntándose cómo estaría su hijo, y las mañanas intentando aceptar que pronto gestaría un hijo que no podría llamar suyo. En la segunda semana, Kareem ofreció una cena formal en la mansión para algunos socios. Leila recibió instrucciones de vestirse elegantemente y acompañar a Kareem como parte del acuerdo. El vestido que llevaba era deslumbrante, pero sus pasos eran inseguros al descender la imponente escalera. En el salón, los invitados la observaban con curiosidad. Algunos la saludaron cortésmente, mientras que otros intercambiaron miradas que la hicieron sentir expuesta. Sin embargo, Kareem permaneció a su lado todo el tiempo, presentándola como mi invitada especial. ¿Estás bien?, preguntó en un raro momento de preocupación mientras se apartaban a un rincón más tranquilo. Estoy tratando de adaptarme, respondió Leila con sinceridad. Kareem asintió, pero no dijo nada más. Para él, los eventos sociales eran una formalidad, una extensión de sus obligaciones. Para Leila, sin embargo, era una inmersión en un mundo que no comprendía del todo. Después de cenar, Leila subió a su habitación, agotada. Antes de dormir, llamó a su vecina para ver cómo estaba Ayman. La alegre voz de su hijo la reconfortó, pero también la hizo llorar. Sentía un anhelo abrumador, pero sabía que no podía ceder a la tentación de volver atrás. Con el paso de los días, Leila empezó a notar pequeños detalles en Kareem que contradecían su rígida apariencia. Era meticuloso y exigente, pero también mostraba breves momentos de humanidad. Una tarde, lo encontró en el jardín, regando personalmente una planta rara que le parecía especial. Esta planta era de mi madre, explicó, al notar la curiosidad de Leila. Ella solía decir que cuidarla traía paz. Leila sintió una punzada de empatía. Por primera vez, Kareem parecía menos una figura imponente y más un hombre que intentaba lidiar con su propio dolor. Empezó a comprender que, aunque sus motivaciones diferían, ambos cargaban con una pesada carga. Amira también empezó a abrirse más a Leila. Durante las largas tardes en la mansión, el ama de llaves compartía historias sobre la vida de Kareem, relatando cómo había asumido responsabilidades desde muy joven tras la muerte de sus padres. Estas conversaciones ayudaron a Leila a comprender mejor al hombre que, hasta entonces, parecía impenetrable. Aún así, la soledad persistía. Leila evitaba encariñarse con la mansión o con Kareem, recordándose constantemente que su tiempo allí era limitado. Sin embargo, en medio del aislamiento, encontraba consuelo en sus paseos por los jardines y en las tranquilas noches contemplando las estrellas desde su balcón. Una noche, Kareem llamó a su puerta. Parecía menos rígido que de costumbre. Su expresión se suavizó un poco. Necesitamos hablar, dijo al entrar. Leila se sentó, esperando más instrucciones o exigencias. En cambio, Kareem parecía inseguro, como si buscara las palabras adecuadas. Sé que este arreglo es difícil para ti, empezó. No pretendo hacerlo más difícil. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, respeto tu valentía. Leila se quedó atónita. Las palabras de Kareem fueron inesperadamente amables, y por primera vez, vio algo en sus ojos que no había notado antes, vulnerabilidad. El momento fue breve, pero suficiente para sembrar la duda en su mente. Quizás Kareem no era tan frío como aparentaba. Quizás, tras la fachada, había alguien tan destrozado como ella. Después de que él se fuera, Leila se encontró reflexionando sobre su conversación. Por primera vez desde su llegada a la mansión, sintió que existía la posibilidad, aunque remota, de descubrir algo más profundo en su relación. Los días en la mansión transcurrían a paso lento, pero cada momento parecía añadir una nueva dimensión a la compleja dinámica entre Leila y Kareem. Eran como piezas de un rompecabezas, intentando encajar en medio de las circunstancias que los habían unido. Leila sabía que el tiempo pasaba y que pronto gestaría el hijo de Kareem. Esta realidad la aterrorizaba, pero también despertaba una creciente curiosidad. ¿Quién era el hombre que le había pedido un sacrificio tan profundo?
La vida en la mansión empezó a seguir un ritmo más predecible. Leila, aunque aún lidiaba con el peso de su decisión, empezó a fijarse en pequeños detalles de la casa y su nueva rutina. El jardín se convirtió en su refugio, un lugar donde podía sentir el calor del sol y escuchar el relajante sonido del agua fluyendo por las fuentes. Se dio cuenta de que Karem también pasaba mucho tiempo en los jardines. No se molestó en iniciar conversaciones, pero Leila notó que observaba cada uno de sus movimientos. Había una sutil tensión en el ambiente, algo que ambos reconocieron, pero decidieron no abordar. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Leila vio a Karem podando meticulosamente un árbol. Al sentir su presencia, levantó la vista brevemente antes de volver a su tarea, dejando claro que no esperaba una conversación. ¿Te gusta la jardinería?, aventuró Leila, rompiendo el silencio. Me ayuda a organizar mis ideas, respondió Karem sin mirarla. Leila percibió una pequeña apertura en su respuesta. Era reservado, pero no del todo inaccesible. Decidió respetar su espacio, pero no podía ignorar su creciente curiosidad por la complejidad tras su rígida fachada. Esa noche, durante la cena, Karem sorprendió a Leila sentándose a su mesa. Hasta entonces, sus comidas habían sido solitarias, servidas por Amira en su habitación o en un rincón tranquilo de la casa. Parecía tranquilo, pero su presencia tenía un peso que Leila no podía pasar por alto. ¿Te estás adaptando?, preguntó, rompiendo el silencio mientras se servía una copa de vino. Creo que sí, en la medida de lo posible, respondió Leila, intentando mantener la voz firme. Karem la observó un momento, como si intentara leerle el pensamiento. Sé que no es fácil, pero espero que entiendas que todo esto es necesario, quiso preguntar Leila. ¿Necesario para quién? Pero se guardó el pensamiento. En cambio, asintió y siguió comiendo en silencio. Había algo en su forma de hablar que sugería que, bajo su imponente porte, cargaba con una carga emocional que ocultaba cuidadosamente. Con el paso de las semanas, Leila empezó a notar pequeños gestos de bondad por parte de Karem. Era discreto, pero atento. Un día, después de mencionar casualmente que extrañaba ciertas comidas de su tierra natal, Amira trajo una bandeja con platos preparados especialmente para ella. El señor Karem me pidió que los preparara, explicó Amira con una sonrisa. Leila se sorprendió, pero no dijo nada. Era difícil descifrar las intenciones de Karem. Por un lado, era frío y distante. Por otro, parecía preocuparse sutilmente por su bienestar. Una mañana, Leila encontró una colección de libros cuidadosamente ordenados en su mesita de noche. Entre ellos había novelas y cuentos que había mencionado en una conversación informal. No pudo evitar sentir una oleada de alegría al darse cuenta de que Karem prestaba atención a los pequeños detalles. Un momento decisivo ocurrió cuando Leila se acercó a la sala de música de la mansión. La puerta estaba entreabierta y las suaves notas del piano resonaban por el pasillo. Curiosa, entró y vio a Karem tocando con una destreza que jamás habría imaginado. ¿Tocas el piano?, preguntó sorprendida. Karem levantó la vista, visiblemente sorprendido de haber sido captado en un momento tan íntimo. Mi madre me enseñó de niño, dijo, apartando las manos del teclado. Es hermoso, comentó Leila, acercándose. Él apartó la mirada como si no supiera cómo responder a un cumplido. En ese breve instante, Leila vio que bajo toda su rigidez había alguien con una profunda conexión emocional con su pasado. En otra ocasión, Leila estaba en el jardín cuando un pajarito cayó de una rama, visiblemente herido. Sin dudarlo, se arrodilló y recogió con cuidado al frágil animal. Karem apareció poco después, observándola con curiosidad. ¿Qué harás con él?, preguntó. Lo cuidaré hasta que tenga fuerzas para volver a volar, respondió Leila con convicción. Karem guardó silencio, pero había algo en sus ojos que sugería admiración. Ese simple acto de compasión pareció conmoverlo de una manera inesperada. Las noches en la mansión eran solitarias, pero Leila encontraba consuelo en las pequeñas rutinas que desarrollaba. Disfrutaba deambulando por los silenciosos pasillos, maravillándose ante la majestuosidad de la arquitectura. Una noche, se cruzó con Karem en el pasillo. Parecía cansado, sus facciones más suaves de lo habitual. ¿No puedes dormir?, preguntó. Leila dudó antes de responder. A veces es difícil con tantas cosas en la cabeza. Karem asintió como si lo entendiera todo.
Para su sorpresa, la invitó a tomar el té en la biblioteca. Sentados entre estanterías llenas de libros, conversaron durante más tiempo que nunca. En ese momento, Leila se dio cuenta de que empezaba a ver más allá de la máscara de Kareem. El personal de la casa también notó los cambios. Amira, que siempre había sido amable, ahora parecía más cercana a Leila, tratándola como a una amiga. Incluso Kareem parecía más a gusto en su presencia. Aunque él seguía manteniendo su formalidad, había algo diferente en su forma de mirarla, como si comenzara a verla desde una nueva perspectiva. Leila, a su vez, empezó a sentirse menos aislada. A pesar de la naturaleza de su contrato, descubrió pequeños momentos de conexión y significado en la mansión aparentemente vacía. Sin embargo, la realidad de su situación seguía cerniéndose sobre ella como una sombra. Cada día se recordaba a sí misma que todo esto era temporal. Al surgir las primeras señales de cambio en su dinámica, Leila supo que necesitaba prepararse para los desafíos que se avecinaban. Kareem era un hombre complejo, y ella apenas comenzaba a comprender las capas de su personalidad. En el fondo, sabía que sus caminos apenas comenzaban a entrelazarse a un nivel más profundo. Los días seguían pasando, y Leila se encontraba cada vez más inmersa en la rutina de la mansión. A pesar de sus esfuerzos por mantener la distancia emocional, los pequeños momentos con Kareem comenzaron a dejar huella en ella. Él, a su vez, mostró un creciente, aunque moderado, interés en conocerla mejor. Veo en ellos el futuro, algo que necesita ser alimentado con amor y responsabilidad, respondió. Esa experiencia conmovió profundamente a Leila, quien comenzó a darse cuenta de que Kareem tenía facetas que aún no había descubierto. Juguemos un poco con quienes solo leen los comentarios. Escriban McDonald's en los comentarios. Solo quienes han llegado hasta aquí lo entenderán. Ahora, continuemos la historia. Con el tiempo, pequeños gestos los acercaron. Kareem empezó a preguntarle más sobre los gustos e intereses de Leila, y ella, a su vez, encontró maneras de agradecerle su atención. Sus conversaciones en el jardín se convirtieron en una rutina, al igual que sus tardes en la biblioteca, donde compartían libros y conversaban sobre sus historias. Una de esas noches, Kareem le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. Si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué sería? Leila guardó silencio unos instantes, pensando, creo que habría elegido con más sabiduría en quién confiar, pero al mismo tiempo, no estoy segura de cambiarlo todo. Sin las malas decisiones, no tendría a Eamon. El nombre de su hijo flotaba en el aire como una sombra. Kareem percibió el peso de sus palabras y cambió el rumbo de la conversación, dándole espacio. A pesar de su creciente conexión, Leila aún se sentía insegura. Sabía que el contrato entre ellas era una barrera insalvable. Por mucho que empezara a apreciar a Kareem, la idea de que su tiempo se limitara a 9 meses persistía en su mente. Una noche, mientras Leila contemplaba las estrellas desde su balcón, Kareem se unió a ella. Se sentaron en silencio un rato, simplemente contemplando el cielo. ¿Piensas mucho en el futuro, verdad? Preguntó, rompiendo el silencio. No puedo evitarlo. Leila admitió. Todo esto parece tan efímero. Kareem se giró hacia ella y, por un breve instante, sus ojos se encontraron con los de ella con una intensidad que la hizo contener la respiración. El futuro se puede construir, Leila. Todo depende de cómo decidamos afrontar el presente. Leila sintió una calidez inexplicable en esas palabras. Aunque no había hablado directamente, había una promesa implícita en su tono, algo que la hizo creer que su destino podría aún estar por escribirse. El personal de la mansión empezó a notar el cambio de ambiente. La frialdad que antes reinaba en el lugar había dado paso a un ambiente más ligero, casi acogedor. A Amira, en particular, le complació ver cómo Kareem parecía menos aislado y más abierto. Leila también notó cambios en sí misma. Por primera vez en meses, sintió que reconectaba con una parte de sí misma que creía haber perdido. Aún así, Leila sabía que se acercaba a una encrucijada. Era plenamente consciente de que los sentimientos que se desarrollaban entre ella y Kareem podrían complicar aún más las cosas, pero por ahora, decidió aceptar el presente, aunque el futuro seguía siendo incierto. El amanecer trajo una tenue luz a la mansión, pero Leila se sentía inquieta. El vínculo que se estaba formando entre ella y Kareem era algo que no había previsto,
Y el peso del secreto sobre Ayman se hacía más pesado cada día. La posibilidad de que Kareem descubriera la verdad la aterrorizaba, pero mantenerla oculta se le hacía cada vez más insoportable. Después del desayuno, Leila decidió pasear por los jardines para despejar la mente. Intentó perderse entre las flores y los árboles, pero su paz se vio interrumpida al oír a Amira llamarla con urgencia. Leila regresó apresuradamente a la mansión y encontró a Kareem en la sala, sosteniendo una fotografía. Su expresión era difícil de interpretar. ¿Quién es este chico?, preguntó con voz contenida pero cargada de tensión. Leila se quedó paralizada. La foto que tenía en las manos era de Ayman, una de las pocas que había traído consigo. La había escondido con cuidado, pero de alguna manera, Kareem la había encontrado. Es mi hijo, admitió Leila con voz temblorosa. El silencio que siguió fue sofocante. Kareem caminó lentamente hacia ella, con sus ojos oscuros fijos en los de ella. Me mentiste, dijo en voz baja pero cortante. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Leila sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se obligó a mantener la cabeza en alto. Tenía miedo. Temía que lo complicara todo. Que pensaras que no era apta para el contrato. Kareem se cruzó de brazos, sin dejar de observarla. ¿Y por qué accediste a esto, sabiendo que tendrías que dejar a otro hijo atrás? La pregunta fue como un golpe para Leila. Respiró hondo antes de responder. Lo hice por él. Por las facturas, el alquiler atrasado, las noches que se acostaba con hambre. No tenía otra opción. Sus palabras estaban cargadas de emoción, y Kareem permaneció en silencio un largo instante, como si procesara todo lo que acababa de oír. Finalmente, se giró y se acercó a la ventana. Deberías haber confiado en mí, dijo, mirando al horizonte. Leila sintió el peso de la decepción en sus palabras y no pudo contener las lágrimas. Sabía que ese momento podría romper la conexión que estaban construyendo, pero también sabía que ya no podía ocultar la verdad. Más tarde esa noche, Kareem invitó a Leila a la biblioteca. La habitación estaba tenuemente iluminada por la suave luz de una lámpara, creando una atmósfera íntima pero tensa. Kareem se sentó en su silla de siempre, con una carpeta de documentos frente a él. He revisado los términos de nuestro contrato, comenzó sin rodeos. No hay nada en el que mencione la posibilidad de que guardes secretos como este. Sin embargo, tampoco explica cómo manejar la situación actual. Leila sintió una oleada de pánico. Por favor, no me mandes lejos. Cumpliré mi parte del acuerdo, lo prometo. Kareem levantó la mano para detenerla. No estoy sugiriendo eso. Pero la confianza es esencial, Leila. Y ahora, necesitamos reconstruirla. Abrió la carpeta, sacó una hoja y se la pasó para que pudiera leerla. Quiero que veas a Eamon. Puedes visitarlo, pero con una condición, no puedes saber la verdad sobre nuestro acuerdo. Todavía no. Leila parpadeó, atónita. La generosidad de Kareem la tomó por sorpresa, pero también le provocó una nueva oleada de culpa. ¿Por qué haces esto?, preguntó con una voz apenas susurrante. Kareem suspiró, cruzando las manos sobre la mesa. Porque sé lo que es crecer sin respuestas. Quiero que tu hijo tenga al menos una parte de tu presencia, aunque sea temporal. Esas palabras transmitían un dolor que Leila no esperaba. Por primera vez, sintió que empezaba a comprender las razones tras la rigidez de Kareem. No era solo un hombre que buscaba un heredero. También era alguien con profundas cicatrices. Al día siguiente, llevaron a Leila a visitar a Eamon. El viaje fue largo, pero cada kilómetro la acercaba más a su hijo. Al llegar, la emoción la abrumó. Eamon corrió a sus brazos en cuanto la vio, y Leila lo abrazó con fuerza, como si no quisiera soltarlo nunca. «Mami, has vuelto», exclamó con la voz llena de alegría. Leila sonrió, pero sentía un gran pesar. Sabía que esta visita era solo temporal y que pronto tendría que dejarlo otra vez. Pasaron el día juntos, jugando y riendo como antes. Pero al caer la noche, Leila sintió el peso de su inminente despedida. Cuando llegó el momento, Eamon la abrazó con fuerza y le preguntó cuándo volvería. Pronto, mi amor, prometió, aunque sabía lo incierta que era esa palabra.
De vuelta en la mansión, Leila estaba agotada física y emocionalmente. Kareem la esperaba en la sala, con expresión tranquila. ¿Cómo está?, preguntó, con la voz impregnada de genuina preocupación. Leila se hundió en el sofá frente a él, sintiéndose completamente vulnerable. Está bien, feliz, pero es difícil dejarlo, asintió Kareem como si lo entendiera perfectamente. No dijo nada más, pero su mirada transmitía algo indescriptible. En los días siguientes, la dinámica entre ellos cambió. Había una comprensión discreta, un respeto mutuo que no existía antes. Kareem se volvió más considerado, y Leila, a su vez, empezó a confiar más en él. Pequeños gestos, como compartir una comida o charlar durante un paseo por los jardines, se convirtieron en momentos significativos. Una noche, sentados en la biblioteca, Kareem reveló algo que Leila no esperaba. Mi madre murió cuando yo era joven, dijo en voz baja. Mi padre siempre fue distante, centrado en los negocios. Crecí con responsabilidades incluso antes de entender su significado. Leila lo observaba atentamente, dándose cuenta de que estaba compartiendo algo profundamente personal. Eso debió ser difícil, dijo con sinceridad. ¿Lo fue? Pero creo que moldeó quien soy hoy, y por mucho que lo intente, no puedo quitarme la sensación de que siempre me faltará algo. Leila sintió la necesidad de consolarlo, pero sabía que Kareem aún mantenía algunas barreras. Aún así, ese momento de vulnerabilidad los unió más. Con el paso de los meses, su relación siguió evolucionando. Lo que inicialmente había sido un acuerdo frío ahora estaba marcado por el respeto y la admiración mutuos. Leila empezó a ver a Kareem no solo como un hombre poderoso, sino como alguien capaz de una gran humanidad. Kareem, a su vez, vio en Leila una fuerza y una compasión inesperadas. Aún así, ambos sabían que el tiempo pasaba y que pronto tendrían que afrontar el futuro incierto que les aguardaba. Los días posteriores a la visita de Leila a Ayman trajeron una extraña calma a la mansión. Había algo diferente en la forma en que Kareem y Leila interactuaban. Lo que antes había sido una relación tensa ahora se sentía marcada por una silenciosa aceptación. Sin embargo, el peso del contrato aún se cernía sobre ellos como una sombra constante. Leila encontraba consuelo en las pequeñas rutinas, sus paseos matutinos por el jardín, sus tardes de lectura en la biblioteca y sus noches contemplando las estrellas desde el balcón. A pesar de esto, el recuerdo de su hijo nunca la abandonó, y el sonido de su voz seguía resonando en su mente. Una mañana, mientras tomaba su café, Leila se sorprendió con la llegada de Kareem. Parecía más relajado que de costumbre, y había algo casi amistoso en su expresión. Quiero que vengas conmigo hoy, dijo, rompiendo el silencio. Leila lo miró intrigada. ¿A dónde?, preguntó. Tengo una reunión en una propiedad de mi familia. Es un lugar tranquilo y creo que te gustará. Dudó un momento, pero finalmente aceptó. Cualquier oportunidad de salir de la mansión era bienvenida. El viaje en coche fue tranquilo, pero no incómodo. Kareem condujo con calma, mientras Leila observaba cómo cambiaba el paisaje al salir del centro de la ciudad. Después de casi una hora, llegaron a una propiedad aislada rodeada de dunas de arena. El lugar era tranquilo, con una pequeña casa de estilo árabe tradicional. Este lugar era el refugio de mi madre, explicó Kareem al bajar del coche. Solía venir aquí siempre que necesitaba paz. Leila acompañó a Kareem a la casa, admirando su sencillez y encanto. A diferencia de la mansión, aquí todo resultaba más acogedor. Las paredes estaban adornadas con alfombras y faroles antiguos, y el aire se impregnaba del aroma de hierbas aromáticas. Kareem la condujo a una terraza con vistas al desierto. El silencio era absoluto, roto solo por el suave sonido del viento. Leila se sentó en una de las sillas de madera, sintiéndose más a gusto que en semanas. Este es el único lugar donde puedo pensar con claridad, confesó Kareem mientras se sentaba a su lado. Es hermoso, respondió Leila, mirando al horizonte. Kareem guardó silencio unos instantes antes de preguntar, ¿extrañas tu hogar? Leila suspiró, reflexionando sobre su vida antes de todo esto. Extraño lo que representaba, un lugar sencillo pero lleno de recuerdos. Kareem asintió, aparentemente comprendiendo. Había algo reconfortante en ese momento, una conexión que no necesitaba palabras. Tras la visita a la propiedad, la relación entre Kareem y Leila se volvió aún más natural.
Él empezó a involucrarla en más aspectos de su vida, como las reuniones con el personal de la mansión y las decisiones sobre la rutina diaria. Para Leila, fue una oportunidad de comprender mejor al hombre tras la fachada de un empresario despiadado. Una noche, durante la cena, Kareem sacó a relucir un tema inesperado. He estado pensando en hacer algunas reformas en la mansión, dijo con naturalidad. Algo para que se sienta más acogedor. Leila arqueó las cejas, sorprendida. ¿Y qué tienes en mente? Quiero crear un espacio donde una familia se sienta como en casa, respondió Kareem, desviando la mirada. Leila sintió que se le encogía el corazón. Era la primera vez que él mencionaba la posibilidad de un futuro que incluyera más que solo su contrato. Sin embargo, sabía que aún quedaba mucho por resolver antes de que tal visión se hiciera realidad. Una tarde, mientras Leila paseaba por los jardines, encontró a Amira con una bandeja de té y galletas. La ama de llaves parecía radiante, y Leila no pudo evitar comentar, pareces especialmente alegre hoy, Amira. ¿Pasó algo? Amira sonrió, con los ojos brillantes. Es bonito ver cómo están cambiando las cosas por aquí. La mansión nunca se ha sentido tan llena de vida. Leila sintió que se sonrojaba, pero no respondió. Sabía que Amira se refería a la dinámica cambiante entre ella y Kareem. Por muy incierta que aún se sintiera sobre el futuro, era innegable que algo estaba floreciendo. Con el paso de los días, Leila empezó a notar que Kareem también estaba cambiando. Pasaba más tiempo con ella, mostrándose más vulnerable y accesible. Las conversaciones que antes eran breves y formales ahora se alargaban durante horas, y ambos compartían más sobre sus vidas. En una de esas conversaciones, Kareem reveló algo que conmovió profundamente a Leila. Nunca supe cómo afrontar la pérdida de mi madre, confesó con la voz cargada de emoción. Ella era el pilar de nuestra familia. Cuando ella se fue, todo se derrumbó. Leila sintió una oleada de empatía. Sabía lo que era perder a alguien importante, aunque fuera de diferentes maneras. Ese momento creó un vínculo aún más fuerte entre ellos. A pesar de su creciente cercanía, Leila sabía que el contrato seguía siendo un obstáculo. Por mucho que se encariñara con Kareem, la realidad de su situación no podía ignorarse. Pasó noches en vela preguntándose sobre el futuro, intentando conciliar sus sentimientos con sus responsabilidades. Una noche, Kareem llamó a su puerta, pidiendo hablar. Parecía inquieto, como si estuviera lidiando con algo importante. Sé que tenemos nuestras limitaciones, comenzó, sentado en la silla frente a la cama de Leila. Pero quiero que sepas que estoy tratando de entender qué significa todo esto. Leila sintió que se le aceleraba el corazón. Había algo en sus palabras que insinuaba un cambio significativo. Lo intento, respondió ella con sinceridad. Kareem asintió, aparentemente aliviado al oír eso. A pesar de las incertidumbres persistentes, ambos estaban dispuestos a afrontar juntos lo que viniera después. El personal de la mansión comenzó a notar el impacto de estos cambios. Amira, siempre atenta, comentó cómo Kareem parecía más ligero, más humano. Incluso los demás empleados comentaron cómo la presencia de Leila había transformado el ambiente, antes frío e impersonal. Leila, por su parte, se sentía más a gusto. A pesar del peso del contrato, empezó a ver la mansión como algo más que una simple parada temporal. Era un lugar donde estaba construyendo algo, aunque aún no estaba segura de en qué se convertiría. Al final de cada día, mientras contemplaba las estrellas, Leila sabía que se acercaba a un punto de inflexión. El vínculo que se estaba formando entre ella y Kareem era algo que no había planeado, pero que ahora sentía inevitable. Ambos estaban cambiando, y el viaje que habían emprendido juntos comenzaba a tomar una forma que ninguno de los dos podría haber predicho. Los días en la mansión seguían pasando, pero algo innegable flotaba en el aire. La conexión entre Leila y Kareem se profundizaba. Pequeños gestos, miradas fijas y conversaciones prolongadas insinuaban que los límites del contrato estaban siendo desafiados. Sin embargo, Leila sabía que cada momento que compartían la acercaba a un momento crítico. Una mañana, mientras Kareem revisaba documentos en su oficina, Leila entró con una bandeja de café. Él levantó la vista, visiblemente sorprendido, pero no dijo nada mientras ella dejaba la bandeja sobre el escritorio. Pensé que te vendría bien un descanso, dijo intentando parecer despreocupada. Kareem la observó un momento antes de responder.
Gracias. Últimamente me cuesta concentrarme. Leila dudó antes de sentarse en la silla frente a él. ¿Algo con el negocio? Negó con la cabeza. No, solo mucho que procesar. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Ambos parecieron sopesar las palabras no dichas que pendían entre ellos. Leila finalmente rompió el silencio. ¿Sientes que has tomado la decisión correcta hasta ahora? Kareem la miró, su expresión se suavizó. No estoy segura. La vida me enseñó a ser pragmática, pero a veces me pregunto si ser tan rígida me ha alejado de lo que realmente importa. Leila percibió la vulnerabilidad en sus palabras. Por primera vez, parecía admitir que había algo más en juego que sus obligaciones familiares y laborales. En los días siguientes, su rutina empezó a cambiar. Kareem empezó a invitar a Leila a acompañarlo a reuniones y eventos sociales. Parecía genuinamente interesado en incluirla en su mundo, y Leila empezó a comprender mejor las presiones y responsabilidades que él asumía. Durante una cena benéfica, Kareem presentó a Leila como su acompañante. Los invitados intercambiaron miradas curiosas, pero Kareem se mostró indiferente. Para él, las opiniones de los demás eran irrelevantes. Leila, sin embargo, se sentía incómoda bajo el peso de la atención que recibía. ¿Estás bien?, preguntó Kareem, llevándola a un rincón más tranquilo. Me estoy acostumbrando, respondió Leila, forzando una sonrisa. Kareem le tomó la mano brevemente, un gesto que la sorprendió pero también la reconfortó. No te preocupes, estoy aquí contigo. Esas palabras sencillas pero significativas llenaron a Leila de una calidez inexplicable. Sus momentos de intimidad se hicieron más frecuentes. Leila notó que Kareem se abría más, compartiendo detalles de su vida que antes habían permanecido ocultos. Habló de su infancia, las expectativas de su familia y la presión de mantener el legado de Al-Fayed. A su vez, Leila compartió historias de su propia vida, sobre las dificultades de criar a Eamon y los pequeños momentos de alegría que encontró en medio de los desafíos. Kareem escuchó con atención, revelando una faceta más humana y receptiva. Una noche, mientras caminaban por los jardines a la luz de la luna, Kareem se detuvo bruscamente. Leila, quiero que sepas que, a pesar de todo, me has mostrado cosas que nunca antes había notado. Leila lo miró sorprendida. ¿Cómo qué? Que hay más en la vida que obligaciones y contratos. Que a veces hay que hacer espacio para algo nuevo. Leila sintió que se le aceleraba el corazón. Sabía que se estaba enamorando de Kareem, pero también sabía que el contrato seguía siendo una barrera inquebrantable. El personal de la mansión empezó a notar el cambio en su dinámica. Amira, siempre atenta, empezó a tratar a Leila con más cariño, casi como si ya la viera como parte integral de la familia. Otros miembros del personal intercambiaban sonrisas cómplices cada vez que veían a Kareem y Leila juntos. A pesar de ello, Leila no podía ignorar el peso de la realidad. Cada día que pasaba, el fin del contrato se acercaba. El miedo a perderlo todo, incluido el vínculo que había forjado con Kareem, la carcomía. Una tarde, mientras Leila leía en la biblioteca, Kareem entró con expresión sombría. Tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta. Leila dejó el libro a un lado, percibiendo la tensión en el ambiente. ¿Qué pasa? Kareem se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Tenemos que hablar del futuro. Sé que el contrato estipula lo que debe suceder después del nacimiento del bebé, pero... las cosas han cambiado. Leila contuvo la respiración. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó vacilante. Quiero considerar otras opciones, dijo Kareem con firmeza. No quiero que te vayas así como así. A Leila se le aceleró el corazón, pero no supo cómo responder. Lo que él sugería era justo lo que ella esperaba, pero el miedo a aumentar sus expectativas la frenaba. ¿Y qué significa eso?, preguntó finalmente. Significa que necesitamos encontrar la manera de que esto funcione, juntos. Esas palabras resonaron en la mente de Leila. Sabía que la situación era complicada, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. En los días siguientes, Leila y Kareem comenzaron a hablar más abiertamente sobre sus miedos y expectativas. Ambos sabían que estaban lidiando con sentimientos que superaban con creces sus planes.
Leila empezó a imaginar un futuro con Kareem y su hijo, mientras que Kareem empezó a vislumbrar la posibilidad de formar una verdadera familia. Aún así, seguían enfrentando desafíos. Kareem seguía atormentado por las expectativas de su familia, mientras que Leila luchaba por aceptar que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero juntos, encontraron fuerza el uno en el otro. En una tarde tranquila, mientras contemplaban las estrellas desde la terraza, Kareem se volvió hacia Leila y le dijo algo que jamás olvidaría. No sabía lo que era el amor hasta que llegaste a mi vida. Las lágrimas corrían por el rostro de Leila, pero esta vez no eran de tristeza. Sabía que, a pesar de las dificultades, algo especial había florecido entre ellos. La mansión, antes fría y aislada, ahora albergaba el potencial de ser un hogar, y el vínculo entre ellos era más fuerte que cualquier contrato. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la mansión, proyectando un resplandor dorado a través de las ventanas, Leila se sentó en la sala de música al piano, uno de sus nuevos santuarios. Pasó suavemente los dedos sobre las teclas, creando una melodía melancólica cuando Kareem entró silenciosamente. ¿Aprendiste a tocar sola?, preguntó, interrumpiendo la suave melodía. Leila levantó la vista, sorprendida, pero esbozó una leve sonrisa. Mi madre me enseñó de pequeña. Era algo que nos conectaba, incluso en los momentos difíciles. Kareem asintió y se acercó. Se sentó a su lado en la banqueta del piano, observando cómo sus dedos se deslizaban delicadamente sobre las teclas. Tienes talento, dijo en voz baja. Leila sintió la tensión entre ellos, pero no respondió. Kareem guardó silencio unos instantes antes de continuar. Leila, he estado pensando mucho en lo que hemos compartido, en lo que nos ha traído hasta aquí. Dejó de tocar y se giró para mirarlo. La seriedad en sus ojos le hizo comprender que estaba a punto de abordar algo importante. ¿Y qué has concluido?, preguntó, intentando mantener la calma. Kareem respiró hondo antes de hablar. No puedo seguir ignorando los sentimientos que han surgido entre nosotros, pero también sé que mi pasado y las expectativas de mi familia siempre han sido obstáculos. Leila sentía una mezcla de esperanza y aprensión. Kareem rara vez hablaba de sus luchas internas, y escuchar esto era señal de que estaba listo para enfrentarse a sus propios demonios. Esa misma noche, Kareem la invitó a dar un paseo por los jardines. La suave brisa y el susurro de las hojas creaban un ambiente sereno, pero el peso de la conversación inminente flotaba en el aire. Mi padre era un hombre estricto. Kareem empezó caminando uno al lado del otro. Crecía en el honor de la familia por encima de todo. Crecí intentando cumplir sus expectativas, y eso moldeó mi forma de ver el mundo. Leila escuchó atentamente, sintiendo el dolor en las palabras de Kareem. Cuando mi madre murió, se distanció aún más, continuó Kareem. Todo se centró en mantener el control, en asegurar que nada se desviara del plan. ¿Y por eso sientes que necesitas un heredero?, preguntó Leila en voz baja. Kareem se detuvo y se giró hacia ella. En parte, pero también porque, en el fondo, creo que siempre he tenido miedo de estar sola. Leila sintió una punzada en el pecho. Sabía lo que era luchar contra la soledad, pero escuchar esto de Kareem le hizo comprender que tras su impenetrable apariencia se escondía alguien profundamente humano. Al día siguiente, Kareem le pidió a Leila que lo acompañara en un viaje al desierto. Partieron temprano, y pronto la vasta arena dorada se extendió ante ellos como un océano infinito. Al llegar a un oasis apartado, Kareem explicó que este era un lugar especial para él, un refugio al que acudía cuando necesitaba claridad. Este lugar me recuerda que incluso en medio del desierto, hay vida, dijo mientras caminaban por la orilla de las aguas cristalinas. Leila sintió una conexión con el momento, presintiéndolo como un punto de inflexión en su camino. Se sentaron a la sombra de una palmera y Kareem volvió a hablar. He pasado tanto tiempo atrapada en el pasado y las expectativas de los demás que nunca me he permitido descubrir lo que realmente quiero. Leila lo miró, percibiendo la sinceridad de sus palabras. ¿Y ahora qué quieres?, preguntó con el corazón latiéndole con fuerza. Kareem se giró hacia ella, sus ojos brillaban bajo la luz del sol. Quiero vivir de otra manera. Quiero construir algo real, algo que no esté definido por contratos ni obligaciones. Leila sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero logró contenerlas. Esas palabras eran justo lo que esperaba oír. Sin embargo, la incertidumbre persistía entre ellos.
Al regresar a la mansión, el ambiente entre ellos se sentía más relajado, pero ambos sabían que aún había asuntos pendientes. Leila pasaba las noches reflexionando sobre sus decisiones y el impacto que todo esto tendría en su hijo. Sabía que, para seguir adelante, tendría que afrontar su propio dolor y dejar atrás sus miedos. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde el balcón, Kareem se unió a ella con 2 tazas de té. Le entregó uno a Leila y se quedó a su lado en silencio unos instantes. «Sabes, Leila», empezó en voz baja. «Nunca pensé que conocería a alguien que me hiciera cuestionar todo lo que creía». Ella lo miró, sintiendo el peso de sus palabras. «Me has demostrado que es posible tener más. Que hay espacio para algo más allá de las responsabilidades y las expectativas». Leila esbozó una leve sonrisa, con los ojos llenos de emoción. «También me has demostrado que es posible encontrar fuerza en medio del dolor», respondió. «No habría llegado tan lejos sin ti». En los días siguientes, Kareem empezó a tomar medidas concretas para cambiar la dinámica entre ellos. Revisó el contrato, aunque las cláusulas sobre el futuro del niño se mantuvieron. Dejó claro que quería encontrar una solución justa para ambos. Leila sintió una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero también presentía que finalmente estaban avanzando en la dirección correcta. Juguemos un jueguito para quienes solo leen los comentarios. Escriban Coca-Cola en los comentarios. Solo quienes hayan llegado hasta aquí lo entenderán. Ahora, volvamos a la historia. El personal de la mansión notó los cambios. La frialdad habitual de Kareem había dado paso a una actitud más cálida, y Leila parecía más segura y tranquila. Una tarde, Amira, siempre atenta, le comentó a Leila: «Siempre supe que el señor Kareem tenía buen corazón. Solo necesitaba que alguien lo ayudara a encontrarlo». Leila sonrió, sintiendo una oleada de gratitud por todo lo que había sucedido hasta entonces. A pesar de los cambios positivos, Leila sabía que el futuro seguía siendo incierto. Ella y Kareem tendrían que seguir enfrentando sus miedos y trabajando juntos para construir algo duradero. Pero por primera vez, sintió esperanza. Una oportunidad de que el amor superara los desafíos. El sol se puso de nuevo sobre la mansión. Leila y Kareem estaban sentados juntos en la terraza, contemplando el horizonte. Ambos sabían que el camino sería difícil, pero estaban decididos a afrontarlo juntos. El ambiente en la mansión había cambiado visiblemente. La tensión inicial había dado paso a un ánimo más relajado, pero el peso del futuro aún pesaba sobre Leila y Kareem. Ambos sabían que estaban en una encrucijada y que debían tomar decisiones difíciles. Una mañana, Kareem llamó a Leila a su oficina para conversar. La sala, normalmente imponente, se sintió más íntima en esa ocasión. Le hizo un gesto para que se sentara, y Leila sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. «He estado pensando mucho en nuestro acuerdo y en todo lo que ha pasado desde que llegaste», empezó con voz firme pero llena de emoción. Leila lo miró fijamente, esperando. «Cuando firmamos este contrato, mi objetivo era asegurar un heredero para la familia. Pero las cosas han cambiado». Kareem continuó, juntando las manos sobre el escritorio. «Ya no puedo ignorar los sentimientos que han surgido entre nosotros». El corazón de Leila se aceleró. Era algo que anhelaba oír, pero también temía lo que pudiera suceder después. «¿Y eso qué significa?», preguntó en voz baja. «Significa que quiero encontrar la manera de que esto funcione para ambos. Quiero que te quedes. No como parte de un contrato, sino porque elegimos estar juntos». Las palabras de Kareem le dieron un atisbo de esperanza, pero Leila sabía que no sería tan sencillo. Su situación tenía muchos matices, y necesitaba asegurarse de que ambos estuvieran preparados para afrontar las consecuencias. Esa tarde, mientras paseaba por los jardines, Leila reflexionó sobre las palabras de Kareem. Por mucho que lo lamentara, la realidad seguía siendo dura. Su hijo, Ayman, estaba en otra ciudad, y el contrato estipulaba que se marcharía después del nacimiento del bebé. Más tarde, Leila encontró a Amira cuidando unas plantas cerca de la fuente central y decidió abrirse. «Amira, ¿crees que puedo confiar en Kareem?», preguntó Leila con la voz teñida de incertidumbre. Amira levantó la vista, sorprendida por la pregunta, pero respondió con sinceridad. «El señor Kareem es un hombre de palabra.
Nunca promete nada que no esté dispuesto a cumplir. Pero también es humano, Leila, y como tú, intenta encontrar el equilibrio entre lo que siente y lo que necesita hacer. Leila asimiló esas palabras, sintiéndose un poco más tranquila, aunque aún con sentimientos encontrados. Al día siguiente, Kareem invitó a Leila a visitar un orfanato que la apoyaba, algo que ya había hecho antes, pero esta vez con un significado diferente. A su llegada, los niños los recibieron con risas y abrazos. Leila sintió una oleada de calidez al ver a Kareem interactuar con ellos. Su habitual seriedad dio paso a un lado más amable y cariñoso. «¿De verdad te preocupas por ellos?», dijo Leila mientras observaban a los niños jugar. «Me recuerdan que la vida es más que responsabilidades y negocios». «Hay belleza en la simplicidad», respondió Kareem, mirándola con intensidad. Esas palabras resonaron profundamente en Leila. Por primera vez, sintió que Kareem estaba realmente listo para cambiar, para ceder parte del control que tanto valoraba a cambio de algo más genuino. De vuelta en la mansión, Kareem decidió revisar el contrato. Reunió a sus abogados y ajustó varias cláusulas, garantizando que Leila tuviera más libertad y el derecho a mantener contacto con Eamon después del nacimiento del bebé. Cuando le presentó los cambios a Leila, ella se mostró visiblemente conmovida. «¿Por qué haces esto?», preguntó, sosteniendo el contrato con manos temblorosas. «Porque quiero que sepas que no estás solo en esto. No quiero que te sientas atrapado. Quiero que te quedes porque confías en mí, no porque estés obligada». Las lágrimas corrían por el rostro de Leila, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. Los días seguían pasando y el vínculo entre Kareem y Leila se fortalecía. Las conversaciones que antes eran formales ahora fluían con naturalidad. Compartían historias, sueños y miedos, sentando una base sólida para lo que les deparara el futuro. Una noche, sentados en la terraza, Kareem planteó una idea que llevaba tiempo considerando. «Leila, quiero ver a Eamon». La sugerencia la tomó por sorpresa. Guardó silencio unos instantes, asimilando lo que había dicho. «¿Estás seguro?», preguntó vacilante. «Totalmente. Él es parte de ti y quiero conocer cada parte de tu vida». Leila sintió una gran conmoción. La disposición de Kareem a incluir a Eamon en sus vidas era una clara señal de su compromiso con construir algo real. El viaje para visitar a Eamon estuvo lleno de una mezcla de ansiedad y anticipación. Kareem parecía tranquilo, pero Leila sabía que estaba nervioso. Al llegar, Eamon corrió a los brazos de Leila y la abrazó con fuerza. «Mami», exclamó con alegría. Kareem observaba la escena con una suave sonrisa. Cuando Leila le presentó a Eamon, el niño lo miró con curiosidad. «¿Eres amigo de mi mamá?», preguntó Eamon con inocencia. Kareem se arrodilló para mirarlo a los ojos y respondió: «Sí, lo soy. Y espero que también podamos ser amigos». Eamon sonrió y Leila sintió una mezcla de alivio y felicidad. La interacción entre ambos fue natural, como si Eamon percibiera que Kareem era una presencia segura. De vuelta en la mansión, Leila empezó a sentir que, por primera vez, estaba construyendo algo realmente sólido. Su relación con Kareem ya no se basaba únicamente en el contrato, sino en la confianza y los sentimientos genuinos. Sin embargo, sabía que el camino por delante aún requeriría valentía y paciencia. Una noche, mientras contemplaban las estrellas juntos, Kareem tomó la mano de Leila y le dijo: «Sé que aún tenemos mucho que afrontar, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que esto funcione». Leila sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Por primera vez, creyó de verdad que un futuro juntos era posible. La vida en la mansión Al-Fayed se le estaba volviendo cada vez más familiar, pero el vínculo entre ella y Kareem aún se estaba desarrollando. Tras la visita a Eamon, algo cambió. Kareem parecía más atento, más presente, como si por fin empezara a comprender la profundidad de la vida que Leila había llevado antes de entrar en su mundo. Una mañana, mientras tomaban café en la terraza, Kareem hizo una sugerencia inesperada. «Quiero que Eamon viva aquí», dijo con voz serena, pero firme. Los ojos de Leila se abrieron de par en par, sorprendida. «¿En serio?», preguntó, aún asimilando la idea. «Sí, si vamos a construir algo juntos, quiero que él forme parte desde el principio». El corazón de Leila se aceleró. La idea de tener a su hijo cerca era todo lo que había deseado, pero las dudas persistían.
¿Y qué hay del contrato?, preguntó vacilante. Kareem respiró hondo antes de responder. El contrato no tiene por qué ser un obstáculo. Podemos ajustar las condiciones para asegurar que Amon tenga un lugar aquí sin comprometer nada. Leila permaneció en silencio, profundamente conmovida por la disposición de Kareem a adaptar su vida a ella. Fue un gesto que elogió más que cualquier palabra. Los preparativos para la llegada de Amon comenzaron de inmediato. Kareem le encargó a Amira que le preparara una habitación, decorada con elementos sugeridos por Leila. Quería que el espacio fuera cálido y familiar, con detalles que le recordaran a Eamon el hogar donde había crecido. El día de la llegada de Eamon, Leila estaba ansiosa. Cuando las puertas de la mansión se abrieron y Eamon corrió a sus brazos, ella lo abrazó con fuerza, como para protegerlo de todo. «Este lugar es enorme, mamá», exclamó Eamon, con los ojos abiertos de curiosidad mientras miraba a su alrededor. Kareem, que había estado observando desde lejos, se acercó lentamente. Se arrodilló a la altura de Eamon y le extendió la mano. «Bienvenido, Eamon. Espero que te guste». El chico le estrechó la mano con una sonrisa tímida. «Gracias, señor». Kareem sonrió y Leila notó que, incluso en su seriedad, había un esfuerzo genuino por conectar con Eamon. Los primeros días fueron una mezcla de ajustes y descubrimientos. Eamon se adaptó rápidamente al lujoso ambiente de la mansión, explorando cada rincón y haciendo preguntas curiosas sobre todo. Kareem, aunque reservado, mostró paciencia e interés, respondiendo a cada una de sus preguntas con calma. Una noche, mientras Leila arropaba a Eamon, este le preguntó: «Mamá, ¿es el señor Kareem un buen hombre?». A Leila le sorprendió la pregunta, pero respondió con sinceridad: «Sí que lo es. Está aprendiendo a ser mejor cada día». Eamon sonrió, satisfecho con la respuesta, y pronto se durmió. Leila se sentó a su lado, observando su rostro sereno. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que iba por buen camino. Con el tiempo, Kareem y Eamon empezaron a estrechar lazos. Pasaban las tardes jugando al ajedrez o paseando por los jardines. Kareem, que antes parecía tan distante, reveló una faceta más relajada y cariñosa. Durante uno de sus paseos, Eamon se detuvo de repente y miró a Kareem. «¿Te gusta mi mamá?», preguntó con la inocente curiosidad de un niño. Kareem rió entre dientes, sorprendido por la franqueza de Eamon. «Sí, sí», respondió con sinceridad. «Es una mujer muy especial». Eamon sonrió y siguió caminando, dejando a Kareem con una leve sonrisa en el rostro. Ese intercambio simple pero significativo fue una señal de que su vínculo se fortalecía. Una tarde, Leila encontró a Kareem en su oficina, revisando documentos. Entró lentamente, vacilante. «¿Puedo interrumpir?», preguntó, sosteniendo una taza de té. Kareem levantó la vista y sonrió. «Siempre». Ella se sentó en el sofá cercano, observándolo mientras volvía a concentrarse en los papeles. Verlo tan concentrado y dedicado le tranquilizaba. «Estás trabajando muy duro por nosotros», dijo, rompiendo el silencio. Kareem dejó el bolígrafo y la miró directamente. «Porque lo vales». La simplicidad de su respuesta aceleró el corazón de Leila. Sabía que, a pesar de todos los desafíos, estaba construyendo algo real con él. Los meses pasaron volando y la mansión Al-Fayed se llenó de una energía diferente. La relación entre Kareem y Leila se profundizó, y Eamon se convirtió en una parte esencial de su hogar. Su vínculo floreció entre nuevas experiencias, y la anticipación de la llegada del bebé los unió aún más. Una noche, mientras Leila descansaba en la terraza, sintió una ligera molestia en el abdomen. Pensando que era solo otro síntoma del embarazo, intentó ignorarlo, pero el dolor se intensificó. Alarmada, llamó a Amira, quien corrió inmediatamente hacia Kareem. «Leila va a entrar en labor de parto», anunció Amira con los ojos abiertos por la urgencia. Kareem corrió al dormitorio y encontró a Leila sin aliento, intentando controlar las contracciones. «Vamos al hospital ahora», dijo con firmeza, tomándole la mano. El viaje al hospital fue tenso. Kareem, normalmente sereno, no pudo ocultar su preocupación. Apretó con fuerza la mano de Leila, susurrándole palabras de aliento mientras la observaba con ojos ansiosos. «Todo estará bien, Leila». «Estoy aquí contigo», repitió para tranquilizarla.
A su llegada, el equipo médico se hizo cargo, pero Kareem se negó a separarse de Leila. La acompañó durante todo el parto, tomándole la mano y animándola en cada paso. Horas después, el llanto de un bebé llenó la habitación. Kareem miró a un niño pequeño en sus brazos, con el corazón desbordante de emoción. «Es hermoso, Leila». «Perfecto», dijo con lágrimas en los ojos. Leila sonrió, agotada pero llena de alegría. Fue un momento que marcó el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Unos días después del nacimiento, Leila descansaba en la habitación con el bebé en brazos cuando Kareem entró con un sobre en la mano. Se sentó a su lado, con expresión seria, pero con los ojos llenos de ternura. «Leila, quiero que sepas algo», empezó Kareem mientras abría el sobre. «Este contrato ya no tiene ningún valor». Ante su mirada sorprendida, Kareem rompió el documento en pedazos, dejándolos caer al suelo. «Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido por ti y por nuestra familia. No quiero que nada, ni siquiera un contrato, defina nuestro futuro». Kareem tomó las manos de Leila y con una mirada llena de amor, se derritió ante ella. «Leila, has traído luz a mi vida. Me has enseñado lo que es el verdadero amor y lo que significa tener una familia. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, criando a nuestros hijos y afrontando lo que venga, juntos». Abrió una pequeña caja de terciopelo, revelando un delicado anillo con un diamante que reflejaba suavemente la luz. «¿Te casarías conmigo?». Las lágrimas corrían por el rostro de Leila. Su corazón latía con fuerza de alegría y apenas podía hablar. «Sí, Kareem, lo haré». Eamon, que había estado asomándose por la puerta, corrió hacia ellos y los abrazó con fuerza. «Vamos a ser una verdadera familia», exclamó radiante. Kareem alzó al niño en brazos y juntos celebraron el momento que marcó el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Los meses previos a la boda estuvieron llenos de alegría y preparativos. Leila quería una ceremonia que reflejara sus raíces y el amor que habían forjado, y Kareem se aseguró de cumplir todos sus deseos. La mansión se transformó en un escenario de cuento de hadas, adornada con flores exóticas, luces delicadas y detalles que fusionaban tradiciones árabes y occidentales. Finalmente, llegó el gran día. El sol brillaba con fuerza, iluminando el jardín donde se celebraría la ceremonia. Leila lucía deslumbrante con un vestido blanco con detalles dorados, mientras que Eamon, con un pequeño traje formal, portaba con orgullo los anillos. Mientras Leila caminaba hacia el altar, los ojos de Kareem se llenaron de emoción. La observó con admiración, como si la viera por primera vez. «Estás impresionante», susurró, tomándole las manos. Los votos eran sencillos, pero profundamente significativos. Se prometieron amor, respeto y compañerismo, sellando su compromiso con un beso que provocó un emotivo aplauso de los invitados. La recepción fue una celebración de culturas y amor. La música tradicional árabe se fusionó con melodías de la tierra natal de Leila, creando un ambiente festivo y cálido. Eamon corría por el pasillo, emocionado con su nuevo hermanito y la nueva vida que estaban construyendo. «Este es el comienzo de todo lo que siempre he soñado», dijo Leila mientras observaba la escena junto a Kareem. «Y es solo el principio», respondió él, tomándole la mano. Al final de la noche, bajo un cielo estrellado, Kareem y Leila bailaron juntos, rodeados de familiares y amigos, celebrando un amor que había superado todas las barreras. Fue el final perfecto para un viaje que comenzó inesperadamente, pero que floreció en una historia de amor verdadero. Mientras Eamon jugaba con el bebé, Kareem y Leila intercambiaron miradas que prometían afrontar el futuro juntos, sin importar los desafíos. Sabían que tenían todo lo que necesitaban, amor, unidad y una familia que seguiría creciendo. Y así, bajo las brillantes estrellas del desierto, su historia llegó a su final perfecto. Un nuevo comienzo lleno de esperanza, amor y felicidad. ¿Qué opinas? ¿Tomó Leila la decisión correcta al perdonar y casarse con Kareem? Comparte tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué puntuación le darías? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras historias. Y no olvides consultar más historias conmovedoras haciendo clic aquí en la pantalla final.